Entonces comenzamos, hermano, el día de hoy. El día de hoy titulé el tema Renovemos nuestra manera de pensar. Renovemos nuestra manera de pensar. Y quiero que me acompañes al libro de Romanos capítulo 12, verso 2. Y si recuerdas ese verso, ¿verdad? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es el mandato del apóstol Pablo? No os conforméis, no te amoldes a esta manera de pensar. No te amoldes a la manera de pensar, ¿verdad? Yo escribí aquí, nuestra manera de pensar da a entender, nuestra manera de pensar da a entender y afecta bastantemente nuestra manera de vivir. Nuestra manera de pensar da a entender las cosas o afecta bastante nuestra manera de vivir. ¿Qué quiero decir? Que la manera en la que nosotros pensamos es lo que reflejamos. O lo que nosotros creemos es lo que nosotros reflejamos. Mejor dicho, es un reflejo de nuestra conducta, de cómo tú y yo nos comportamos. Nuestra manera de pensar refleja nuestra conducta. Es inevitable, hermano. Nuestra manera de pensar va a afectar nuestra conducta. Estamos en el libro de los Corintios. ¿Recuerdas? Acompáñame a Corintios capítulo 6, que es lo que estamos viendo. El día de hoy vamos a ver del capítulo 12 al 20. Del capítulo 6, del verso 12 al 20. Lo leemos, hermanos, si ya llegaste ahí. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dice el verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Te decía que nuestros pensamientos o nuestra manera de pensar refleja nuestra conducta o refleja cómo nos comportamos. ¿Por qué te decía esto? En estos versos el apóstol Pablo comienza refutando algunos lemas o algunos dichos que los corintios tenían en mente. Pero la pregunta es, ¿por qué pensaban ellos así? Quiero leértelo en esta versión y así lo entenderás un poquito más. Dice en el verso 12, la versión La Palabra, dice, andan diciendo algunos, todo me está permitido. Y el apóstol Pablo contesta, sí, pero no todo es conveniente. Y aunque todo me esté permitido, no debo dejar que nada me esclavice. Dice en el verso 13, dicen también, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Y el apóstol Pablo les refuta y les dice, pero Dios hará que perezcan ambas cosas. Y en todo caso, el cuerpo no está hecho para la lujuria, sino para el Señor. Y a su vez, el Señor para el cuerpo. ¿Por qué pensaban ellos así? ¿De qué estaban ellos influenciados o de qué estaban ellos llenos? ¿De qué tenían ellos llenos su mente? ¿Por qué el apóstol Pablo les estaba diciendo así? ¿Y por qué ellos tenían esos dichos? Como nosotros tenemos muchos dichos, ¿verdad?
¿Qué tanto es tantito? Poco veneno no mata. ¿Qué otro dicho tenemos tú y yo, hermano? Uno no es ninguno. Al fin y al cabo, pues Dios me perdona. Sí, te perdona. Pero ¿de qué está llena nuestra mente, verdad? Por eso te decía al principio que nuestra mente, nuestra manera de pensar refleja nuestra conducta. Pero la iglesia de Corintio, ¿de qué estaba influenciada? ¿O de qué manera de pensar estaba influenciada para decir, no, pues todo lo puedo hacer? O no, pues el estómago es para comer y todo eso, ¿verdad? Los corintios estaban influenciados por un pensamiento gnóstico. Eso lo hemos visto los viernes en la carta de Juan, ¿sí recuerdan? El gnosticismo. El concepto que tenían ellos de la materia y por tanto del cuerpo humano. Ellos decían que la materia, según ellos, la materia no fue creada por Dios, sino por una deidad inferior y carece de una calidad ética. Que estaban diciendo que este cuerpo no fue hecho por Dios, sino por una deidad inferior. Dice, así que los excesos del cuerpo no afectan el espíritu, porque el cuerpo no heredará el cielo, sino solamente el espíritu. Decían ellos ya que solo el alma podía ir al cielo, pero el cuerpo no podía resucitar. Por eso ellos pensaban de esa manera. Por eso ellos pensaban así y decían eso. Dicen, todas las cosas lícitas me son. El pueblo de Corintio pensaba de esa manera, todo me es lícito, porque todo lo hace este cuerpo que no va a heredar el cielo, mientras mi espíritu no se contamine. Era una frase o un lema entre los corintios, ya bien acuñado, ¿para qué, hermano? Para justificar su actitud inmoral. Con eso todo me es lícito, todo lo puedo hacer. Con ese pensamiento, esa manera de pensar, ellos justificaban cualquier acción inmoral que ellos cometían. Cualquier pecado que ellos cometían, así lo justificaban. ¿Por qué? Porque estaban influenciados por una manera de pensar que decía que el cuerpo no resucitaría, mientras no afectes tu alma, ¿verdad? Pablo les recuerda que la verdadera ley, o lo que la ley ceremonial de Moisés, no les daba a ellos una licencia para pecar. El haber eliminado la ley ceremonial de Moisés no les daba a ellos una licencia para estar pecando. Ellos torcieron las cosas y las adaptaron a su manera de pensar. Así como tú y yo en muchas ocasiones adaptamos la palabra de Dios a nuestra manera de pensar. Adaptamos y diluimos el evangelio a nuestra manera de pensar y nos justificamos con ciertos pensamientos de los cuales tú y yo estamos llenos. Por eso te decía al principio, debemos renovar nuestra manera de pensar. El apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 6, verso 1 y 2 les dice que si perseveraremos en el pecado, acompáñame ahí, Romanos 6, 1 y 2, está atrasito, para que no te me duermas con este frillito. No, me está haciendo frío. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, a la iglesia de Roma, le dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta del apóstol Pablo es un contundente, en ninguna manera, pues los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nuestra manera de pensar tiene que estar llena del Señor, de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, estoy en Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Ese es el pensamiento que tú y yo debemos de tener. Ciertamente puedo decir infinidad de groserías. Sí, pero ¿te conviene? No. Puedo ponerme a tomar y hacer tantas cosas, pero ¿me conviene? No. ¿De qué está llena tu mente, verdad? Podemos tú y yo justificarnos y decir, no, es que ya no estoy bajo la ley, bajo la gracia, y el Señor me dice que si confieso mi pecado y me aparto de él, Él me perdona.
Sí, sí. Pero también dice que el que practica el pecado, que el que está en constante pecado se examine, porque quizás no es hijo de Dios. ¿De qué está llena nuestra mente? Lo que está llena nuestra mente va a reflejar nuestra manera de actuar. Aquí lo vemos en el ejemplo de los corintios, ¿verdad? El apóstol Pablo les exhorta y les dice, ciertamente, como ustedes dicen, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Dice esta versión, ¿verdad? Dice, sí, pero no todo es conveniente, y aunque todo me esté permitido, no debo dejar, ¿qué dice? Que nada me esclavice. Porque tú y yo éramos esclavos del pecado, pero cuando Cristo vino y nos libertó, nos puso en la libertad. Pero cuando tú y yo volvemos al pecado, ¿qué somos, hermano? Esclavos. Te vuelves esclavo del pecado. Cuando te permites, ¿qué te puedo decir? Una cerveza, si fuiste libre de ahí, si tú te permites una cerveza, después van a ser 2. Y después van a ser 3. Y después vas a buscar versos donde diga, es que Jesús hizo el vino. Es que Pablo le dice a Timoteo, tómate una copita de vino. Ahí dice. Tú y yo vamos a buscar cómo justificar nuestro pecado. Y búscale otras cosas y vas a decir, es que soy humano. Estoy sujeto al pecado, a esta carne de pecado. Sí, pero el Señor dice que ya venció. Y que te presentes en lucha constante día a día. ¿Todo te es lícito? Sí, pero no todo te conviene. No todo nos conviene, hermano. Y eran argumentos que la iglesia o Corintio le ponía al apóstol Pablo. El otro pensamiento en el verso 13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. ¿Cómo lo podemos entender, verdad? Esta era otra frase que usaban ellos para justificar su vida pecaminosa. ¿Cómo lo podemos entender? Su lógica era, cuando tengo hambre, pues como. Cuando tengo ganas de lo que dice ahí, porque hay menores de juguetes de preescolar, ¿verdad? Cuando tengo ganas de eso, pues lo hago. ¿Lo leemos otra vez, hermanos? ¿Sí entendieron lo que quiero decir, verdad? Sí. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es, ¿qué dice? Para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Esa era su lógica de ellos. Cuando tenían ganas de tener relaciones sexuales con quien fuera que sea, decían, ¿qué tiene? El cuerpo aquí se queda. Esa era su manera de pensar de ellos y esa era su lógica, así lo asimilaban. Decían, si tengo hambre, como. Si tengo necesidad de esto, lo hago. Porque era su necesidad. Esa era su lógica y su manera de pensar, influenciada, te vuelvo a decir, por el gnosticismo. Por el decir que este cuerpo no iba a resucitar, ¿verdad? En la opinión de ellos, cualquier actividad física no afectaba su vida espiritual. Ellos podían hacer lo que quisieran con este cuerpo, porque este cuerpo era diseñado por deidades inferiores que no heredarían el reino de Dios. Estaban influenciados, te lo vuelvo a decir, por esos razonamientos. Pero los razonamientos de los corintios tenían errores, hermanos. Como todos nuestros razonamientos que intentan justificar nuestros pecados tienen errores. Decían ellos, ¿verdad? Que el estómago o las viandas son para el estómago. El estómago, dice, y el proceso digestivo son funciones terrenales y sin sentido en la eternidad. Pero el cuerpo, a través de la resurrección de Cristo, es eterno. Nosotros creemos en una eternidad, ¿verdad? Ellos asimilaban su proceso o el funcionamiento como el estómago, pero el funcionamiento del estómago es terrenal y se destruye. El propósito del estómago es digerir los alimentos. El propósito del cuerpo
no es cometer inmoralidad. El propósito del cuerpo no es pecado, no es para el pecado. Dice que el diseño de Dios pone límites, tanto en el comer como en la actividad sexual. El comer hasta llegar al punto de la glotonería o el tener sexo fuera del matrimonio. Ambos violan el propósito de Dios. Ambos violan el propósito de Dios. Acompáñame a Gálatas 5. Gálatas 5 en el verso 13. Gálatas 5, verso 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Recuerdas que en una vez enseñábamos acerca de esto? Que no utilicéis como ocasión para la carne, que no sea como un cuartel donde sale toda la información que provee para la carne. Dice, solamente que no utilicéis la libertad a la que fuiste llamado, solamente que no la uséis, la libertad como ocasión para la carne. Que no digas, soy libre de hacer lo que quiera. Ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo puedo hacer lo que quiera porque al cabo el Señor me perdonó y me limpió y me lavó. La manera de pensar, hermano, influye mucho en nuestra manera de actuar. La verdad que el apóstol Pablo les está diciendo aquí, dice que habrá una resurrección en Cristo. Habrá resurrección en Cristo. Acompáñame ahí donde estamos en Corintios. Corintios 6. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Dice, pero tanto lo uno como la otra lo destruirá Dios. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Para qué el Señor te ha dado el cuerpo? ¿Para que le demos vuelo a la hilacha? Para el Señor. Dice, el cuerpo es para el Señor. No hay justificaciones para usar este cuerpo para lo que tú y yo querramos, hermano. Y dice en el verso 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros, ¿qué dice? Nos levantará con su poder, refutando el pensamiento de los corintios que decían que este cuerpo, o ese pensamiento influenciado por el gnosticismo que decía que este cuerpo no iba a resucitar, que este cuerpo se iba a quedar ahí, ¿verdad? Resucitaremos para el Señor con un cuerpo glorificado, el Señor sabe, ¿verdad? Ya eso lo veremos más adelante en Corintios 15. Se siembra una semilla y nace otro cuerpo, ¿verdad? Pero dice, el cuerpo es para el Señor. Tú eres del Señor, hermano. Tú eres un instrumento para el Señor. ¿Cuántos somos instrumentos para el Señor, hermano? Amén. Tú y yo somos instrumentos para el Señor. Eso es lo que el Señor dice de ti. Por eso te exhorto y me exhorto a que cambiemos nuestra manera de pensar, que analicemos cada pensamiento que tenemos en nuestra cabeza, que tú y yo sabemos qué pensamientos nos llevan a argumentar para poder pecar. Tú y yo sabemos qué argumentos nos convencen a ti y a mí para darnos permiso de pecar. Así como el apóstol, como los corintios decían, todo me es lícito. Como ellos decían, no, pues el estómago, las viandas para el estómago y el estómago para las viandas. Tú y yo sabemos, hermano, cuando estamos siendo seducidos por el pecado. Tú y yo sabemos qué argumentos nos ponemos para pecar, hermano. Tú y yo lo sabemos. No traigo una lista, Tú y yo sabemos, hermano, qué pensamientos. Por eso tú y yo debemos de cambiar nuestra manera de pensar y llenarnos más del Señor. Llenarnos más del Señor tú y yo. Para que nuestra manera de pensar sea conforme al Señor. Por eso comenzamos con el apóstol Pablo exhortando a los romanos, ¿verdad? Dice, no os conforméis a este siglo, no se amolden a este siglo, a esta manera de pensar, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo llenaremos nuestra mente sino de la palabra del Señor?
llenos de la palabra del Señor, todo argumento que se levante en contra de la obediencia de Cristo va a ser derrocado. O no prosperará, ¿verdad? Y el apóstol Pablo sigue exhortando a los corintios y les dice en el verso 15, del verso 15 al 17, vamos a leer. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y eso nos lo dice a ti y a mí. ¿No saben, hermanos, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Y dice ahí con un énfasis, eso cuando tú leas de ninguna manera o de ningún modo, es con un énfasis fuerte, un rotundo no. Dice, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿No tienen el conocimiento, iglesia de Corintio, que ustedes son miembros de Cristo? Tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Quiero que tú y yo entendamos la magnitud, como te decía el viernes, la magnitud de lo que tú y yo somos en el Señor. No eres, dirían por ahí, cualquier, ¿verdad? Eres parte del cuerpo de Cristo. Eres parte del cuerpo de Cristo. Y le dice el apóstol Pablo a los corintios, ¿no sabéis que vosotros son miembros, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Sí lo sabemos? Sí, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo, le dice a los corintios, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Quitaré los miembros del cuerpo de Cristo y los uniré al pecado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo para ti y para mí, hermano. Si tú y yo tenemos la conciencia de que somos miembros del cuerpo de Cristo y de que este cuerpo, como lo dice atrás, es para el Señor y es para el servicio del Señor. Si tú y yo entendemos, hermano, que somos del Señor, ¿cómo quitaremos? Dice el apóstol Pablo hablando aquí de la ramera, ¿verdad? ¿Cómo quitaré los miembros santos del Señor y los entregaré al pecado, a la lujuria? ¿Cómo haré eso? Asimismo, hermano, es para que tú y yo cambiemos nuestra manera de pensar y entendamos la posición que tenemos tú y yo delante de Dios, que somos parte de ese cuerpo santo que es Cristo. Cuando la carne te quiera ganar y llevarte al pecado, digas, ¿cómo voy a llevar? ¿Cómo voy a llevar cómo voy a llevar los miembros de Cristo al pecado, verdad? Citábamos la semana pasada, ¿verdad? Vuelve el perro a su vómito y el puerco lavado al lodo. ¿Cómo, siendo tú y yo partes del cuerpo de Cristo, vamos a presentar este cuerpo a la inmundicia? ¿Cómo tú, vestido totalmente de blanco, vas a ir a remolcarte allá en el lodazal? ¿Cómo tú y yo haremos eso, hermano? Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintio, y es lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros como el cuerpo de Cristo. ¿No sabes algo que eres parte del cuerpo de Cristo? ¿No sabes algo? ¿Cómo te vas a prestar para vivir de esa manera? ¿Cómo vas a prestarte para vivir así? ¿Que no sabes que eres parte del cuerpo de Cristo? ¿Cuántos somos parte del cuerpo de Cristo, hermano? ¿Cómo estamos viviendo, hermano? ¿Estamos viviendo tú y yo como miembros del cuerpo de Cristo? ¿O estamos viviendo tú y yo como ese miembro del cuerpo que tiene Parkinson, que anda haciendo lo que quiere? ¿Cómo estamos tú y yo, hermano? Esa es la exhortación en esta tarde para ti y para mí, hermano. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, y es no, tú y yo fuimos lavados y justificados y ya no podemos andar como los de afuera, hermano. Ya no debemos andar como los de afuera.
Tú y yo tenemos que marcar la diferencia porque sabemos y entendemos que somos parte del cuerpo de Cristo. Amén o no amén, hermano. Amén. Somos tú y yo parte del cuerpo de Cristo. Dice en el verso, estábamos en el 15, ¿verdad? Del 16. Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Está hablando de la importancia de esto, lo que significa todo esto, ¿verdad? Dice, porque dice, los dos serán una sola carne. Ahí está citando Génesis. Génesis es 2:24, ¿verdad? Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirán y serán una sola carne. Está hablando acerca de la importancia de la unión que tenemos tú y yo con Cristo. Así como el que se une a otra persona, se une su espíritu con ella. Y está hablando acerca de la importancia que tú y yo tenemos con Cristo al ser unidos con Cristo, tú y yo, hermano. Dice, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Dice, porque dice, los dos serán una sola carne. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Tú y yo estamos unidos al Señor y somos un cuerpo con él. Esa misma unión está hablando el apóstol Pablo. Tú estás unido con el Señor. Tú y yo estamos unidos con el Señor. Un espíritu con Cristo. Su Santo Espíritu mora en nosotros. Si el Espíritu Santo mora en ti y en mí, tenemos que llevar el principio de vida espiritual que Cristo llevó. Decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo, ¿verdad? Decía el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que lo imitemos a Él. Él dejó esas pisadas y esas huellas para que tú y yo sigamos a Él. Su Santo Espíritu mora en ti y mora en mí, hermano. Dice el apóstol Pablo, ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, es el mismo Espíritu que mora en ti. No es otro espíritu, hermano. No es otro espíritu el que moraba con los apóstoles y otro espíritu el que mora con nosotros. Lo que hace la diferencia es qué tanto hacemos tú y yo caso al Espíritu Santo. Qué tanto tú y yo contristamos al Espíritu Santo. Tú y yo recibimos al Espíritu Santo con plenitud, no por medidas pequeñitas. Acompáñame a Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, en el verso 34, cuando está hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Juan, te dije, ¿verdad? Sí. Juan 3:34. Dice, hablando del Cordero de Dios, Juan el Bautista, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, dice, pues Dios no da el Espíritu, ¿qué dice? Por medida. No es que te dé poquito del Espíritu Santo hoy, poquito mañana. El Espíritu Santo vino a morar en ti. Y nos vamos llenando tú y yo más del Espíritu Santo a través de la palabra. Vamos conociendo más tú y yo al Señor a través de la palabra. Dice aquí atrásito en Juan 1:16. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, hermano. Tú estás lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a morar completamente en ti. Estás repleto del Espíritu Santo. Pero la diferencia, como te vuelvo a decir, es que tú y yo contristamos al Espíritu Santo. Tú y yo contristamos al Espíritu Santo. Dice, pero al que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es la importancia, hermano, de que tú te llames cristiano. De que tú te llames hijo de Dios. ¿Qué es lo que tú y yo representamos, hermano? Es lo que el apóstol Pablo le quería decir a la iglesia de Corinto, que entendieran la magnitud de lo que representa ser hijos de Dios y estar unidos con Cristo. Y es lo que nos dice a ti y a mí el Espíritu Santo en esta tarde, a ti y a mí, lo que representa que tú y yo seamos unidos en Cristo. La importancia que es que tú y yo estemos llenos del Espíritu Santo.
el peso que tú y yo llevamos al decir que somos cristianos. ¿Recuerdas que en una ocasión te decía acerca de la iglesia de Antioquía que se les llamó por primera vez cristianos? Porque eran de varias culturas y solamente lo que tenían en común era que reflejaban a Cristo, que se parecían a Cristo. Por eso se les llamó por primera vez cristianos, porque reflejaban a Cristo, hermano. Pero hoy en día, tristemente, es tan diluido el evangelio que hoy se nos dice de cuál cristiano eres. Sí te lo he dicho muchas veces: del que toma, del que no toma, del que dice mentiras, del que no dice mentiras, del que dice groserías, del que no dice groserías, del que esto, del que lo otro. Hay ya tantas clases de cristianos, ¿verdad? Que no es así. No es así, ¿verdad? Dice, volvamos ahí a Corintios, en el verso 18, dice, huid de la fornicación, huid de la fornicación. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué quiere decir? Que este es el pecado más pecadoso. Este es el pecado con más, con menos perdón. No, leía comentarios y buscaba lo que Pablo no dice que la fornicación sea un pecado más grave que los demás. Lo que sí dice es que el pecado de fornicación se distingue porque es contra el propio cuerpo. Pero hay pecados como el orgullo, la arrogancia, el odio, la envidia. ¿Cuántos pecados, hermano? El robar, el matar, pecado por omisión. ¿Cuántos pecados hay, hermano? De todos esos pecados debemos huir tú y yo. De todos esos pecados debemos huir tú y yo. Hay pecados también que son contra el cuerpo, como vuelvo a decir, la glotonería, el alcoholismo, la drogadicción. Pecados que son también contra el cuerpo. Pero de todos esos debemos huir tú y yo. De todos los pecados. Pablo aquí menciona porque el tema a tratar es la fornicación, ¿verdad? Por eso dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y luego dice otra parte ahí, ¿verdad? En el 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos ignoramos, hermano, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Yo creo que muchos, cuando pecamos, estamos ignorando que somos templo del Espíritu Santo. Nos importa poco, ¿verdad? Nos importa poco. Platicaba con mi esposa hace rato y venía a mi mente esa palabra, ¿verdad? A lo mejor la has escuchado o no. Cometer un sacrilegio. ¿Sí has escuchado esa palabra? Es un sacrílego, ¿verdad? Hace días hubo un hombre que se metió en una iglesia y tumbó las imágenes y todo eso, y hizo tantas cosas. Dicen, es un sacrílego, está destruyendo la casa de Dios, está cometiendo un sacrilegio. Y pensaba yo y decía, ¿cuántas veces destruimos tú y yo este cuerpo? Dice, ¿o ignoráis que son templo del Espíritu Santo? Ignoramos que tú y yo fuimos consagrados para que el Espíritu Santo habitara en nosotros. Por el sacrificio de Jesucristo es que tú y yo fuimos lavados y perdonados de nuestros pecados para que el Espíritu Santo viniera a morar en nuestras vidas. Dice, pero ignoran que son templo del Espíritu Santo. Y tratamos este templo como queremos, lo ensuciamos. No le damos la consagración que merece. O ignoráis, dice que vosotros, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice, el cual
está en vosotros. Dice, el Espíritu Santo está en ustedes. Dice, ¿ignoran que el Espíritu Santo está en ustedes? Verdaderamente, mi amado hermano, nos comportamos como si el Espíritu Santo morara aquí en nosotros. Quiero que tú y yo nos examinemos, hermano. Nos comportamos, gracias hermano, nos comportamos tú y yo como templo del Espíritu Santo. Perdón, hermanos, La exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios es la exhortación para ti y para mí, hermano. Por su manera de comportarse, por su manera de dirigirse, por su manera de pensar de la iglesia de Corintios, vivían de la manera en la que vivían porque estaban influenciados por tantos pensamientos del mundo. Tú y yo hoy en día estamos bombardeados por tantos pensamientos del mundo, por tanta influencia del mundo, que muchas veces nos influenciamos más por el mundo que por la palabra de Dios. Nos llenamos más de todo lo que vemos en la televisión, en el teléfono, que de la palabra del Señor. ¿De qué está lleno este templo, hermano? ¿De qué estamos llenos tú y yo? ¿Ignoramos que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Y dice el apóstol Pablo más adelantito, el cual, ¿qué dice? Tenéis de Dios y que no sois vuestros. Dice en esta versión, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y que habitan ustedes? Dice, ya no son dueños de ustedes mismos. Ya no somos dueños de nosotros mismos. ¿De quién? ¿De quién somos pertenencia, hermano? De Dios. Somos tú y yo de Dios. No solamente por haber recibido un cuerpo de Él, sino que también fuimos redimidos por Él. Él pagó el precio por ti y por mí. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Tú y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo decía a la iglesia de los romanos, ¿verdad? Dice, no a la carne. Deudores somos, no a la carne. Fuimos comprados por ese precio de sangre, tú y yo, hermanos. Fuimos comprados por ese alto precio. Por eso es que tú y yo somos pertenencia del Señor. Somos templo del Dios Santo, del Dios vivo, hermano. De verdad, eso debe de darnos a ti y a mí más temor. Y ese temor reverencial para el Señor. Ese temor en la manera en la que tú y yo nos conducimos y vivimos cada día. En la manera en la que tú y yo administramos este templo, hermano. ¿A dónde estamos llevando este templo? ¿A dónde estamos llevando este cuerpo? Ay, no, ya no voy a trabajar porque ahí no puedo llevar mi templo porque ahí hay puro pecador. No, lleva tu templo ahí para dar testimonio. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tú y yo fuimos llamados a ser lumbrera. Yo soy lumbrera. A ser luz, ¿verdad? Tú y yo fuimos llamados a hacer luz en las tinieblas. Tú y yo fuimos llamados a que Cristo se refleje aquí, hermano. Tú y yo tenemos y debemos de reflejar a Cristo, porque somos de Él. Somos su pertenencia. Fuimos comprados por ese precio. Acompáñame a 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1. En el verso 18. Dice, y sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Dice, no con cosas corruptibles como oro y plata. O sea, el precio que fue pagado por ti no fue oro ni plata. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice en el verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dice, pero manifiesto en los postreros tiempos
por amor a nosotros, a vosotros, a todos nosotros. Fuimos tú y yo comprados por ese precio de esa sangre preciosa, dice como de cordero sin mancha y sin contaminación. Ese cordero que dice Juan ahí en el capítulo 3, he ahí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese precio, esa deuda impagable fue pagada por Cristo, por ti y por mí, hermano. Para que tú y yo fuésemos presentados sin mancha delante del Padre. Para que tú y yo nos acerquemos al Padre. Somos tú y yo templos, somos tú y yo santuario, hermano. Somos santuario de Dios y miembros de Cristo. Por eso debemos tú y yo glorificar a Cristo en nuestro cuerpo y con nuestro cuerpo. Cambiemos tú y yo, mi querido hermano, nuestra manera de pensar. Cambiemos nuestra manera de pensar y vaciémonos del mundo y llenémonos más de la palabra. El mundo siempre te va a incitar a pecar. Y la palabra de Dios te va a incitar a que te santifiques. La palabra de Dios te va a incitar a que tú y yo nos santifiquemos cada día más, hermano. Debemos entender, como dice el apóstol Pablo, que somos templo del Espíritu Santo. Que somos templo tú y yo del Espíritu Santo. Pero tenemos tú y yo que cambiar nuestra manera de pensar. Entender, ahora sí, que nos caiga el 20. No que nos caiga un rayo, ¿verdad? Que nos caiga el 20. Que nos caiga el 20, hermano, y entender que verdaderamente somos portadores del Espíritu Santo. Que ciertamente tenemos nuestro temperamento, sí, pero que el Señor está moldeando nuestro temperamento y formando su carácter. El temperamento que tienes te lo dio el Señor por algo, hermano. Pero pidámosle al Señor, ¿por qué te lo dio? Todo lo que el Señor nos dio es para su servicio. El Señor no se equivocó en nada de lo que hizo en ti. Te vuelvo a decir, cambiemos nuestra manera de pensar. Somos templo de Dios. Acompáñame a Romanos. La carta a los Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6 en el verso 9. Dice, sabiendo que Cristo, ¿ya llegamos, hermanos? Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, dice, ya no muere. Dice, la muerte no se señorea más de él. Dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Dice, así también vosotros. ¿A quién le dice? A ti y a mí, ¿verdad? Dice, así también vosotros consideraos, ¿qué dice? Muertos al pecado. Porque Cristo murió y venció al pecado. Dice, así también ustedes considérense muertos al pecado. Dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú y yo estamos muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús. Tenemos vida porque Él vive, ¿verdad? Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué quiere decir? Que seguimos batallando tú y yo con el pecado, sí, pero que no sea el que esté sentado en el trono, sino que Cristo sea el que está sentado en el trono de tu corazón. Dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos, sino ¿quién es el que debe de reinar, hermano? Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Dice, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Si recuerdas qué es concupiscencias, ¿verdad? Tus deseos más internos, o tus deseos, o lo que nos lleva al pecado, nuestros deseos. Dice, no reine pues en vosotros eso. No reine, dice atrás, considérate ya muerto al pecado, porque estás vivo en Cristo. ¿Cuántos vivos sabemos aquí, hermanos? Amén. Amén. Así es que avivémonos. Trucha, dicen aquí. Avivémonos. Dice en el verso 13, y si puedes o quieres, no, ¿verdad? Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Te suena lo mismo que decía Pablo a Corinto? Quitaré los miembros
y los uniré a los miembros de una prostituta. No, de ninguna manera. El apóstol Pablo, su exhortación siempre es la misma, llamando a la santidad como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios, ¿qué dice? Como instrumentos de justicia. ¿Cómo debemos presentarnos tú y yo ante el Señor? Como instrumentos de justicia, como instrumentos tomados por el Señor, utensilios para el servicio del Señor. Eso es lo que somos tú y yo cuando dice que fuimos santificados, fuimos apartados tú y yo para el servicio del Señor. Para eso estamos tú y yo aquí, hermano. No te preguntes, ¿para qué nací? ¿Para qué esto? ¿Cuál es mi propósito? Tu propósito y mi propósito es servir al Señor, glorificar al Señor. Para gloria de su alabanza, dice. Ese es el propósito que tú y yo tenemos. Para gloria de su alabanza, para dar a conocer al Señor a través de nuestra manera de vivir. Ese es el propósito de nuestras vidas. Ofrecernos tú y yo cada día al Señor. Si somos templo tú y yo, hermano, tú y yo tenemos que ofrecernos al Señor, ¿verdad? Tú y yo tenemos que ofrecer nuestra manera de vivir. Acompáñame aquí a Romanos 12.1, 12.1, perdón. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿qué dice? Que presentéis vuestros cuerpos, si quieres y puedes, en un sacrificio. ¿No? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego, dice el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios. Toda la misericordia de Dios que ha sido derramada sobre tu vida, hermano. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, con el entendimiento. Es vuestro culto racional, con entendimiento. Ofrezcamos estos sacrificios en el santuario que somos nosotros, hermano. Tenemos que ofrecer este cuerpo vivo. Dicen, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional, con el entendimiento, con nuestra manera de pensar que somos templo del Espíritu Santo, que somos tú y yo miembros del cuerpo de Cristo. Así es que cuando vayas a hacer algo, hermano, piensa y di, híjole, soy la mano del Señor, soy el pie del Señor, soy el ojo del Señor. Tremendo, ¿verdad, hermano? Pero eso eres. Pero no estás solo, hermano. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu Santo nos dice no. Pero nosotros muchas veces decimos, ¿cómo no? ¿Sí o no, hermano? El Espíritu Santo te dice, no, Aldo. ¿Cómo no? No pasa nada. Y cuando pasa, perdóname, Señor. Ciertamente el Señor te perdona y me perdona. Pero no era necesario a veces eso. Lo que el apóstol Pablo nos exhorta a ti y a mí, hermano, a través de esta enseñanza, a que tengamos la conciencia de que somos templo del Espíritu Santo y nos comportemos como tal. Y que dejemos de lado todas nuestras argumentaciones, todo lo que estamos llenos del mundo, que lo dejemos de lado. Como decía Corintio, ¿verdad? Todas las cosas lícitas me son. Sí, pero no todo te conviene. El estómago y la comida son para el cuerpo, sí. Pero todo eso Dios lo destruirá. Y así cada argumento que se levante en contra de la obediencia de Cristo, hermano, tumbarlo. Soy templo del Espíritu Santo. Cambiar nuestra manera de pensar, hermano. Eso es lo que te exhorto y me exhorto en esta mañana. Cambiar nuestra manera de pensar. Llenarnos más del pensamiento del Señor para que verdaderamente, como dice el apóstol Pablo, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo porque el Espíritu Santo mora en ti y en mí. Pero llenémonos de la palabra del Señor
para que la palabra esté de continuo aquí en nuestra cabeza. Por eso dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo. La otra versión dice, no te amoldes a la manera de pensar de este tiempo. No os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambia tu manera de pensar, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que, hermano, te exhorto y me exhorto a que cambiemos nuestra manera de pensar. A que cambiemos nuestra manera de pensar, porque nuestra manera de pensar se refleja en cómo nos comportamos. Y tú y yo vamos a buscar argumentos para justificar nuestra manera de actuar. Pero ante la palabra de Dios, hermano, todo argumento se va a la basura. Amén, hermano. Cambiemos nuestra manera de pensar, hermano. Cambiemos nuestra manera de pensar. Llenémonos más de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Porque el Espíritu Santo mora en ti. Y el Espíritu Santo, como te decía el viernes, y decía, no viene y se va, no viene y se va. Mora en ti. Esa es la seguridad que tú y yo tenemos. Que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero, hermanos, ya no lo pongamos más triste. Santifiquémonos más y parezcámonos más al Señor cada día. Amén, hermano. Ponte de pie, hermano, y dámosle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor por su palabra que nos exhorta, que nos confronta y que nos anima a santificarnos más cada día, hermano. Este es el objetivo de la palabra, que tú y yo nos santifiquemos y nos parezcamos más cada día al Señor. Amén, hermano. Inclina tu cabeza y dale gracias al Señor por este día. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre.